El tercer templo. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo el tercer templo? ¿Cuándo el tercer templo va a ser construido? Bueno, para tener en cuenta cuándo va a ser construido el tercer templo, tenemos que, obviamente, tener en cuenta las escrituras, tener en cuenta la Biblia. Bueno, Dios dice claramente, por ejemplo, en el libro de Daniel, que vendrá el anticristo y que va a cortar el continuo sacrificio. Y aquí tenemos que explicar lo siguiente. El continuo sacrificio, ¿para qué los israelitas, los judíos, lo estaban haciendo? Bueno, el continuo sacrificio es un sacrificio continuo que se hacía por la expiación de los pecados, por el perdón de los pecados. Aquí tendríamos que tener en cuenta que como los pecados se pagan con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, como dice Cristo, y el alma que pecar esa morirá, entonces los judíos sabían que ellos pecaban y se merecían el infierno, ellos pecaban y se merecían ir a morir en el infierno, pecaban y morían. Es una condena a la muerte. Entonces ellos sabían que tendrían que trasladar esta condena, que la merecían ellos, a otra alma inocente. En este caso, los cabritos, por ejemplo, las ovejitas, los animalitos. Entonces, de ahí el sacrificio continuo. Era un sacrificio que tenían que hacer continuamente para que sus pecados no les condenaran a la muerte. Es decir, para que ellos no tuvieran que ser condenados a la muerte, al infierno por sus pecados, sino que ahora los condenados a la muerte fueron los animalitos. Dicho de otra manera, el continuo sacrificio de los animalitos, los judíos lo hacían y lo volverán a hacer cuando esté construido el tercer templo para que no fueran condenados a la muerte por sus pecados. Lo hacían para que no fueran condenados a la muerte, para trasladar esta condena de muerte a los animalitos. Así ellos no eran condenados a la muerte. No eran condenados a la muerte por sus pecados. Así ellos les trasladaban esta condena de muerte a los animalitos y ahora no eran condenados ellos a la muerte. Esto es el continuo sacrificio. Esto es el continuo sacrificio. Entonces esto se va a reanudar en el tercer templo, los judíos lo van a poner en práctica y todo también tiene un porqué. ¿Por qué los judíos van a seguir haciendo esto para que sus pecados no les manden a morir en el infierno? ¿Por qué van los judíos a necesitar a alguien que les sustituya, a alguien que les coja esta condena de muerte para que ellos no sean condenados a la muerte? Bueno, muy simple. Ellos lo van a seguir haciendo porque no creen que ellos, sus pecados, no les condenan. Bueno, a los judíos sus pecados no les condenan, porque como Cristo fue el condenado por sus pecados, a la muerte, Cristo fue condenado a la muerte por los pecados de los judíos y de todo el mundo. Entonces los pecados no les condenan, por ejemplo, a los judíos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ellos al no creerlo, al decir, no, esta condena de muerte no cae sobre Cristo, sino que sigue cayendo sobre nosotros, entonces nosotros tenemos que seguir sacrificando animalitos, dando esta condena de muerte de nosotros a los animalitos para que no recaiga sobre nosotros. Porque Jesús nos ha salvado. Sobre Jesús no recayó la muerte por nuestros pecados, aún sigue recayendo sobre nosotros. Entonces tenemos que seguir haciendo que recaiga sobre los animalitos. Esto es lo que los judíos pretenden hacer con el continuo sacrificio en el tercer templo. ¿Vale? Entonces, es básicamente esta la cuestión de por qué los judíos van a seguir así. Ahora bien, teniendo también en cuenta el tercer templo, ¿cuándo el tercer templo va a ser construido? Esto es muy fácil. Cuando el anticristo confirme el pacto de paz, entonces ahí se va a poder obviamente construir el tercer templo para Israel. Un tercer templo que va a ser justo el mismo templo en donde el anticristo se vaya a sentar y se vaya a proclamar como Dios. Como que él es Dios. Ahí es obviamente cuando los judíos o gente que vaya contra el anticristo pues se lo van a cargar al anticristo, ¿verdad? Y ahí es donde van a simular la resurrección, van a simular que el anticristo resucita, pero realmente la bestia, que es un ente espiritual, estará poseyendo el cuerpo del anticristo, y ahí es donde Satanás va a cumplir como la copia perfecta, ¿no? El anticristo va a estar por ahí cumpliendo su ministerio durante como unos 3 años, como Cristo, y luego el anticristo va a morir, pero como que va a resucitar, pero realmente no resucita, y todos pues le van a tener como Dios. Es una copia de lo que hizo Cristo realmente. Cristo es el único que puede dar su vida y volverla a tomar, ¿verdad? Es el único que puede resucitar, entonces es una copia. ¿A qué venía todo esto? Bueno, venía básicamente para explicar que el tercer templo
Es ahí en donde el anticristo se va a sentar, se va a proclamar como Dios, y también el tercer templo se va, como ya he dicho, a construir después de que se confirme el pacto de paz, en donde Israel pues, va a tener un pacto de paz, ¿verdad? Pero a la mitad de la semana, porque ya sabemos que la tribulación claramente durará 7 años, a los 3 años y medio este pacto de paz será roto por el anticristo, ¿verdad? Y no va a dejar el anticristo que se siga haciendo el continuo sacrificio del cual hemos hablado. Entonces estamos muy cerca de que venga el rapto, ya la higuera ya cumplió 73 años, obviamente, estamos muy cerca de que venga el arrebatamiento, de que venga Cristo. La pregunta es si tú eres salvo, si tú ya has creído que estos pecados, bueno, que tú no eres condenado a la muerte por tus pecados, sino que la condena a la muerte por tus pecados la sufrió Cristo, no tú. Si tú lo crees esto, y tú, pues, obviamente tienes esta certeza de esto, eres salvo, tú te vas al rapto, no hay ningún problema. Mientras tú piensas que aún tus pecados te pueden llegar a condenar, tú no lo estás creyendo y vas a pasar por esta gran tribulación y, obviamente, vas a ver desde la tierra la construcción del tercer templo y, pues, ahí vas a tener que morir, vas a tener que perseverar hasta el fin, como dice Cristo, vas a tener que dar tu vida por causa de Él, ¿verdad? El que pierda su vida por causa de mí, Él la hallará, ¿verdad? Y vas a tener que ser un mártir, que morir por Cristo, habiendo creído que Cristo es el Rey y el Evangelio del Reino, habiendo muerto. Por ejemplo, el ladrón creyó el Evangelio del Reino cuando murió. El ladrón que fue al cielo creyó... Bueno, se acordó de cuando Cristo iba a instaurar su reino. Él creyó en el Evangelio del Reino, creyó que Cristo es su Rey, su Salvador, su Mesías, y el ladrón fue salvo. Aquí en la Gran Tribulación el tipo de salvación será exactamente igual. Vamos no, yo no me incluyo, sino que las personas que se queden van a tener que creer que Cristo es el Rey, que Cristo es el Salvador de la humanidad, lo cual es la verdad, y van a tener que morir por causa de Él, van a tener que morir por causa de Cristo, van a tener que ser mártires. Y así las personas serán salvas en la Gran Tribulación. ¿Que no mueren las personas en la Gran Tribulación? No serán salvas porque no habrán creído el Evangelio del Reino, no habrán creído ni habrán muerto. Habrán perdido su última oportunidad de salvación. Así que fijémonos en la higuera, fijémonos en Israel, porque ya está cerca el arrebatamiento y todo esto es lo que os quería contar sobre el tercer templo. Muy cerca está de construirse. La iglesia no estará sobre la tierra. Ya nos vamos. Maranata. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.